Ok, ahora vamos con lo que es justamente todo lo hemos venido hablando de todos estos procesos y hemos ido mencionando algunas patologías y por qué ocurre un error y ocurre una mutación y ocurre tal y tal cosa, ¿verdad? Y vamos a adentrarnos justamente a ver ese tipo de lesiones cuando hablamos de una mutación y cuáles son los mecanismos que tiene la célula, ¿sí? Estas proteínas, porque son proteínas igualmente, que van a permitir, ¿verdad?, todos estos mecanismos de reparar esas lesiones, esos errores, y qué sucede cuando no pueden ser reparados, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues vamos a tener una afectación a la secuencia dentro de nuestro material hereditario. ¿Ok? Entonces tenemos lesiones en el ADN, mecanismos de reparación y qué pasa cuando no se repara, nos lleva a esas mutaciones. Entonces, esto es lo que tenemos o lo que hemos venido conociendo, ¿verdad? Si se está dando en un momento dado la ADN polimerasa, dijimos, durante la replicación, puede, si ha colocado erróneamente un nucleótido, pues puede tener en su actividad exonucleasa, poder cortar ese o quitar ese nucleótido, ¿verdad? Y ella misma, pues, reparar ese error en el momento. ¿Ok? Pero sucede que por determinadas situaciones en el ambiente o la exposición a cierto tipo de agentes, pues también nos pueden llevar, ¿verdad?, a que esa mutación, aquí ha habido eh, ese cambio como tal, ¿verdad? Y por lo tanto, pues ya sea que se apareen erróneamente las bases, no se apareen o que nos vaya a llevar ese error hacia lo que es la formación o la inclusión de otro residuo aminoácido que no era el correcto dentro de lo que era la producción para la elaboración de esa proteína, o que no esté el residuo aminoácido que se requería. Todo esto, pues, cómo va a ir afectando lógicamente los productos que hablábamos y en especial, pues, en esas proteínas que van a tener una función que no van a ser, pues, cumplidas. Entonces, sabemos que una mutación en sí es un cambio permanente en el ADN, es heredable, y cuando hablamos que si el cambio es transitorio, porque decimos que hay un cambio transitorio, hay un error como tal dentro de lo que era la replicación, pero que pudo ser reparado y entonces hablamos de una lesión. ¿Ok? Cuando hablamos de esas mutaciones, pues podemos hablar entonces del proceso en sí que conocemos como mutagénesis y es la responsable, ¿verdad?, este proceso de que existan tantas variantes genéticas. Y bien a nivel evolutivo podríamos pensar que la mutación pues está favorecida porque esto nos lleva justamente a esto, a la variabilidad y en un momento determinado a lo que es la adaptabilidad a nuestro medio. Pero eso es en ciertos genes o para cierto tipo de procesos, pero cuando ya tocan cierto tipo de proteínas o de procesos en sí, pues lógicamente estaríamos ante lo que son las consecuencias de una patología. Ahora, ¿qué mecanismos van a ayudar como tal a mantener, ¿verdad?, esa estructura y esa composición del ADN en sí? Entonces hablábamos siempre y hemos estado hablando de esa fidelidad de copia, ¿verdad?, en la replicación, cómo pues ese apareamiento entre las bases va a permitir pues que haya una gran fidelidad y la gran especificidad, en este caso de la enzima, de la ADN polimerasa, en cuanto a su tasa de error, realmente es muy, muy baja, ¿verdad? Y a su vez, pues vemos que tiene esa capacidad para reparar en sí las lesiones, esos errores transitorios que se van generando durante la replicación. Entonces decíamos que esas lesiones, si son corregidas, pues no ha pasado nada, sigue el proceso, se sigue replicando perfectamente, o si es en el momento durante la transcripción, pues igualmente pueden ser corregidas y todo está bien. Pero llega un punto en que puede superar, ¿verdad?,
estos errores pueden superar la capacidad de reparación que tiene la célula con todos los mecanismos que ya vamos a estudiar, y pueden también mantenerse por fallas dentro de los mismos sistemas de reparación. Estábamos diciendo al principio que estos sistemas, pues, en mayoría, pues, son enzimas, ¿verdad? O están involucradas ciertas enzimas que permiten, pues, la reparación de estos errores, pero ellas mismas, y por lo que ya habíamos hablado de esas secuencias y de esas transposiciones o del ambiente en un momento dado, sus genes pueden estar también siendo afectados y por lo tanto, pues, haya fallas en el sistema de reparación que nos lleve a que se mantengan esos errores y por lo tanto pues ya hablamos de mutación. También tenemos que reconocer dentro de este tema lo que son estos sitios, esto es lo que conocemos como hotspots, que son secuencias en el ADN que son más tendientes a sufrir una mutación, ya sea por inestabilidad química dentro de lo que es eh, esa región del genoma en sí, ¿verdad? Puede haber sitios donde se ha llevado a cabo, y es un proceso que vamos a estudiar más adelante en la meiosis, lo que son sitios donde la recombinación, el entrecruzamiento, que si bien permite la variabilidad que decíamos, pero puede pues ser zonas donde haya fallos en ese entrecruzamiento y por lo tanto pues son zonas con mayor predisposición a que ocurran mutaciones y por lo tanto pues también, como digo, tenemos estas regiones dentro de nuestro genoma que pueden ser más tendientes a sufrir mutaciones. Y como vemos, si hablamos ya de lo que tenemos igual también en cuenta el genoma mitocondrial, cuando estamos hablando del ADN mitocondrial, que lo que decíamos, por la disposición que tiene este ADN, recuerden que es un ADN circular, doble cadena, pero que está en esa matriz mitocondrial y está pues en un ambiente, estábamos hablando de esas cadenas transportadoras de electrones, donde puede haber una fuga de electrones y eso llevarnos a especies reactivas de oxígeno, etcétera, las enzimas que están también en la zona, o sea, en la matriz, pues puede ser lo que lleva a una mayor tasa de mutación hacia lo que es el ADN mitocondrial y por lo tanto pues las consecuencias que esto pueda traer a nivel de la mitocondria y por lo tanto de la célula en general. Entonces las mutaciones en general vamos a ver que se van a ir clasificando, subdividiendo a nivel del tipo de célula. Acordémonos que en nuestro organismo pues tenemos células de la línea germinal, ¿verdad? Lo que son esas células haploides involucradas específicamente para una reproducción sexual y por lo tanto pues nos van a llevar a tener ciertas consecuencias cuando se dan estas mutaciones en este tipo de células, pero también células somáticas, las que están pues, formando todo el soma, todo el cuerpo, que pues tienen otro tipo de consecuencias. También pueden haber mutaciones por año, es decir, que afecten como tal pues todo un cromosoma, lo que llamamos anomalías cromosómicas, mutaciones medianas en cuanto a aquellas secuencias repetitivas, se acuerdan que íbamos viendo, y que si bien nos servían como marcadores moleculares, pero no eran codificantes, o mutaciones pequeñas o puntuales que en general son las más abundantes y que se dan en cada proceso de replicación, pero que son las más fáciles de reparar. No quiere decir que no, hay veces no sucedan errores, lógicamente pasan, pero que sí estamos ante una tasa, son las más, como digo, las que más pueden ocurrir en un momento dado durante esa replicación. Y en esos cambios, en esas mutaciones pequeñas, vamos a ver cambios en la secuencia de una región determinada dentro del ADN, ya sea por sustitución, por inserción o deleción. Todo esto ya lo vamos a ir hablando, solo como para adentrarnos a cada uno pues, de estas clasificaciones. ¿Verdad? Ahora bien, ese cambio que se ha hecho en la secuencia pues puede tener un efecto específico y vamos a ir viendo que según su efecto se van a ir
clasificando como mutaciones silenciosas que afectan el corte y el empalme de sentido equivocado, que causan cambio en el patrón de lectura y sin sentido. Como digo, todo esto lo vamos a ir repasando. Y en cuanto a los mecanismos, ¿cuáles son aquellas, lo que nos está poniendo, pues, o exponiendo más bien a lo que es, a que surja una mutación? Pueden ser mutaciones espontáneas por mismos procesos que se están llevando a cabo dentro de lo que son esos nucleótidos, ¿verdad? O mutaciones inducidas, ¿verdad? De tipo exógenas, que es la exposición como tal a agentes físicos, químicos o biológicos. Bien, entonces decíamos, de acuerdo al tipo de célula, aquellos que están relacionados con las células de la línea germinal, decimos que en este caso, pues una de estas células, sea cualquiera, el espermatozoide, pues ha tenido o conlleva ya un error, una mutación en sí, su genoma, y por lo tanto, cuando se da ya esa fusión, ¿verdad?, de núcleos y comienza pues ese embrión a crecer, pues ya todo en sí, todo el organismo acarrea esa mutación. O sea, ya está como tal, o sea, se ha pasado y como viene desde la línea germinal, pues igualmente en el momento de el desarrollo y la producción de sus propias células germinales, pues igualmente van a llevar esa mutación consigo y dos probabilidades de transmisión genética que posteriormente ustedes pues, estudian. En cambio, cuando hablamos de mutaciones a nivel de células somáticas, decimos pues esas células germinales pues no tienen ningún tipo de error, pero ya sea en cualquier etapa del desarrollo, ya sea en el desarrollo embrional o en la etapa adulta, pues puede surgir este tipo de errores, ¿verdad? Presentarse ese tipo de fallas y por lo tanto pues hablamos de una mutación somática que no va a ser transmitida como tal a la descendencia. A nivel de los cambios de secuencia que decíamos, podríamos tener inserciones. Si nos basamos acá, si tenemos este ejemplo, ¿no?, esta pequeña secuencia de ADN y vemos que tenemos 9 bases acá. Cuando hablamos de una inserción, aquí nos dice se ha insertado, estamos acá, se ha insertado este nuevo nucleótido y por lo tanto vamos a tener, en este caso partíamos de una secuencia de 9 bases, vamos a tener una secuencia de 10 bases que cuando se replique pues va igualmente a colocar la base complementaria en la hebra que se está sintetizando. Podemos tener una sustitución, que se cambie un nucleótido por otro, ¿verdad? Y en este caso en vez de esta adenina, pues vamos a tener una citosina y por lo tanto, pues aquí se ha cambiado una adenina y se ha introducido una adenina por esta citosina, que es la que tenemos acá, e igualmente, pues esto nos va a ir dando, mantiene el número de bases, pero se ha sustituido y esto puede traer otro tipo. O puede ocurrir una delesión, ¿verdad? En el cual, pues acá se ha quitado, no se ha colocado justamente esta citosina y por lo tanto, pues la secuencia se nos ha acortado, fíjense que son como tal, pues sustituciones o cambios puntuales, perdón, dentro de lo que es la secuencia de ADN y por lo tanto, pues podemos tener distintos tipos de respuesta a lo que ha sucedido. Entonces hablamos de una inserción, se introduce un par de pares de bases adicionales, ¿verdad? Aunque ha habido un cambio de par de bases nitrogenadas, pues lógicamente en su complementaria pues va a estar colocada ese otro nucleótido. En la delesión se pierde un par de bases, ¿verdad? Y lógicamente, como hablamos de que el ARN pues es una sola cadena, pues ahí sería una sola base a nivel de la molécula de ADN. Cuando hablamos de la sustitución, decíamos que podíamos cambiar una base por otra. Tenemos que ver cuál es lo que o cómo se está cambiando esa base. Acuérdense que tenemos bases purinas, ¿verdad? Purínicas y pirimidines, en las cuales, pues, cuando hablamos de una mutación
por sustitución con base a una transición, estamos hablando que se está cambiando, en este caso ya sea una purina por una purina o una pirimidina por una pirimidina. El mismo tipo de base nitrogenada que solamente se está sustituyendo dentro de los distintos tipos que haya en cada uno. Aquí tenemos una timina, que en este caso ha sido sustituida por una citosina y al momento de la replicación, pues de esta hebra se va a copiar y va a colocarse lo que es lógicamente su base complementaria, pero en esta otra hebra que se ha sido sustituida la timina original por esta citosina, pues lógicamente por complementariedad aquí vamos a tener entonces una guanina. ¿Okay? Y por eso hablamos de una sustitución por transición en la cual, como digo, se sustituye un mismo tipo de par de bases, ya sea una pirimidina por otra pirimidina o una purina por otra purina. Pero también podemos tener sustituciones por transversión y aquí vamos a sustituir por bases distintas. En el caso teníamos una timina y aquí ha habido una sustitución por una purina. ¿Okay? Entonces puede ser una purina por pirimidina o una pirimidina por una purina. Acuérdense siempre y tienen que tener siempre claro lo que es la complementariedad de bases. ¿Quién va con quién? Y eso es lo que nos va a facilitar pues entender cada uno de estos procesos. Y aquí nuevamente pues esta hebra a la hora de la replicación es igual a la hebra original, pero acá que ha habido pues esa sustitución por transversión de una pirimidina por una purina, pues acá a la hora de copiar, de replicar esta hebra, tenemos una guanina y lógicamente por complementariedad de bases va a haber una cita. ¿Okay? Ahorita solo es entender qué es lo que está pasando con el cambio, con la sustitución en un par de bases. Y ahora sí, según el efecto que va a tener todos estos cambios que hemos dicho, ¿verdad? Podemos tener mutaciones silenciosas cuando esa sustitución de la base va a originar un codón sinónimo, ¿verdad? Y entonces la secuencia de la cadena polipeptídica nos dice resulta en la misma. Recuerden lo que era la redundancia del código genético. ¿Quién me puede decir qué es redundancia del código genético? ¿Sí? Es una de las características. Ajá. La redundancia del código genético es que o sea, que los codones siempre van a dar como la misma proteína, pero una proteína puede ser dada por varios codones. Exactamente. Veíamos que habían más que proteínas, residuos aminoácidos, ¿verdad? Aminoácidos que vienen codificados por varios tipos, o varios, a veces 3, a veces son 4, depende del residuo aminoácido, que están codificando para el mismo, ¿ok? Si bien hablábamos de una especificidad donde el codón siempre va a codificar para el mismo aminoácido, veíamos que un aminoácido puede tener distintos codones, ¿verdad? Y a eso es a lo que hablábamos de una redundancia. Entonces, en las mutaciones silenciosas, la sustitución de bases que ha habido, pues puede originar, en este caso teníamos aquí en el ejemplo, ¿verdad? Ustedes podrán ver otros ejemplos, pero acá tenemos este codón, ¿verdad? GAA, que donde ha habido una sustitución, en este caso por transición, vemos que es una purina por otra purina, en este caso una adenina por una guanina por una adenina, y el codón que estaba codificando para la glutamina, pues igualmente cuando se ha dado la sustitución por transición, vemos que este mismo codón codifica siempre para la glutamina. Por lo tanto, pues es una mutación silenciosa. Ha ocurrido esa sustitución, pero como tal su consecuencia, el efecto que estamos viendo, pues no ha tenido mayor repercusión. Puede afectar esa sustitución, puede afectar el corte y el empalme, ¿verdad? Modificar la forma en que se retiran los exones, los intrones, perdón,
Y por lo tanto, recuerden lo que hablábamos en un momento dado, todas aquellas errores que teníamos a la hora de el corte de intrones, porque pudieran haber habido este tipo de errores dentro de la secuencia, va a hacer que se vayan, que los mecanismos de reconocimiento, en este caso de esos SNRPs, que son los que están cortando como tal los intrones, pues no reconozcan los puntos porque han modificado esa secuencia, las bases que la contiene, y por lo tanto pues puede ser que nos falte, en este caso, ¿verdad? Que falte el corte de un intrón, ¿verdad? Puede tener lógicamente consecuencias graves para esa proteína porque pueden irse secuencias que no iban a ser, que no eran codificantes, que no iban a codificar para algo, o pueden asimismo faltar en un momento dado. Cuando hablamos de sentido equivocado, la sustitución de esa base, ¿verdad? Va a originar un triplete que da origen, aquí sí, a un aminoácido totalmente distinto. Vamos en el ejemplo, aquí es sencillo para que solo vean, es la misma secuencia, ¿no? Todas están para la histidina, pero se ha introducido, se ha sustituido con, en este caso, esta adenina por esta citosina, y ya cuando se hace la lectura de este codón, pues vemos que ya no es para la histidina, sino para la prolina. Entonces hablamos de una mutación de sentido equivocado. Hemos cambiado como tal ese aminoácido y en dependencia de la región, acuérdense de cómo está pues distribuida también esa cadena polipeptídica y cómo se va doblando y generando esos dominios que decíamos que hablábamos de dominios, tenían una función biológica y no está dentro de este tipo de regiones o en un sitio catalítico, un sitio alostérico, pues quizás este cambio del aminoácido pues no nos lleve a a un fallo tan grande dentro de la proteína. Pero si está ubicado en estos sitios, ya sea de reconocimientos, estamos hablando de un receptor de membrana, de poder acoplar otro tipo de ligandos, o como decíamos, en un sitio catalítico, en un sitio alostérico, pues lógicamente la sustitución de un residuo aminoácido por otro puede pues traer consecuencias en el funcionamiento de la proteína. Hablamos también aquellas mutaciones que causan, como efecto, causan cambio en el patrón de lectura, ya sea que se inserten, ¿verdad? O se eliminen como tal nucleótidos y podemos pues cambiar en sí el mensaje. Aquí en el ejemplo, siempre recuerden que se va leyendo de 3 en 3, ¿verdad? La triplete, pues la adición, en este caso, de una base, pues hace que se corra ese patrón de lectura y por lo tanto, pues volvemos a lo mismo, podría ser que a la hora ya de ir leyendo la maquinaria de traducción ese mensaje, pues ya no va a tener el mismo mensaje original que que la célula pues estaba necesitando o requiriendo en un momento dado de una proteína, sino que vamos a tener otro tipo de. Entonces, vemos que si se insertan o se pierden 3 nucleótidos, pues realmente el patrón de lectura no se afecta tanto porque estamos hablando de múltiplos de 3 y lógicamente pues como estamos leyendo de 3 en 3, ya sea que se hayan añadido 3 bases o se hayan eliminado como tal las 3 bases, pues el patrón de lectura no cambia. Pero cuando han sido de 1 o de 2, pues lógicamente hay un cambio en el patrón de lectura y por lo tanto pues un cambio en cómo se va. Aquí tenemos siempre la prolina, porque comenzaba, pero aquí ha habido la adición, pues la colocación de otros residuos aminoácidos que no eran como tal los que deberían de estar en esa. Tenemos también mutaciones sin sentido o también como se conocen determinación prematura, en la cual la mutación va a provocar que tengamos pues que aparezca o se lea lo que es un codón de terminación. ¿Recuerdan cuáles eran los codones de terminación? Teníamos 3, aparece uno.
Yo les dije que eso sí, nos teníamos que aprender los codones de terminación y el de inicio. Que era UAG, UAA y... Ah, me falta uno. Auge, creo que es. No, auge es el de inicio. Es de inicio, es el de la Es otro metionina. con la otra combinación de letras. Pero no me acuerdo. Uga, creo. Ok, más que está, porque parecemos raros ahí. Pero sí apréndanselo para que los reconozcan en un momento determinado, ¿ok? Y lo que decimos, pues puede haber una sustitución y en esa sustitución, pues introducirnos en esa mutación en la lectura, llevábamos de 3 en 3, pues un codón de terminación y por lo tanto se ve truncada como tal la traducción de ese mensaje y lo que es pues la síntesis de esa proteína, sí, de esa cadena polipeptídica, ¿ok? Porque lógicamente no va a contener pues todos los elementos, todos los residuos aminoácidos que contenían la cadena, sino que ese mensaje ha sido entonces truncado. Entonces hablamos de una mutación sin sentido. Ahora bien, decíamos que dentro de las mutaciones teníamos que hablar, esto habíamos visto ya, tipo, o sea, en qué células estaban ocurriendo, tipo que podría ser a nivel de las consecuencias que podrían tenerse ante ese error, ante esa mutación. Y ahora vamos a ver el tipo de mecanismos que está exponiendo pues, a nuestro ADN a que se den este tipo de mutaciones. Decíamos que hablábamos de mutaciones espontáneas, endógenas, cuando han habido errores durante la replicación. Ya vimos, ¿verdad? Los errores cometidos por la ADN polimerasa y cómo ella misma, en su gran mayoría, con una tasa muy, muy pequeña de error, pues puede ir quitando esas nucleótidos que han sido colocados erróneamente y colocar el correcto y ahí mismo corregir ese error. Pero hay también errores durante la replicación que son debidos a la tautomería de bases, es eso, y por procesos igualmente dentro de las bases de desaminación y de purinación. Más o menos la desaminación ya la habíamos visto y la habíamos visto en ese procesamiento de los distintos ARN, cómo podían haber sustituciones o cada una de estas bases puede en un momento dado tener cambios dentro de su estructura que nos lleve a tener una base atípica y que si bien es durante los procesos durante el procesamiento del ARN pues son necesarios y le van a dar estabilidad, pero ya a nivel de lo que es nuestro genoma, el ADN, como tal, no en el ARN, sino en el ADN, pues esto tiene consecuencias graves en un momento. Entonces, el apareamiento normal, siempre recordar citosina y guanina, y vamos recordando más que solo por recordarlo, sino por el tipo de enlaces que se están estableciendo, ¿verdad? Aquí tenemos enlaces de hidrógeno entre la citosina y la guanina, y entre la tiamina y la adenina tenemos dos fuentes de hidrógeno. Entonces, cuando hablamos de la tautomería, que pueden sufrir las bases, hablamos, por ejemplo, generalmente de cambios a nivel de los grupos cetos, o también por sustituciones de grupos enol. Y vemos acá, estamos hablando de la timina, reconocemos ese anillo, ¿verdad?, de la base, y se nos dice que justamente hay una sustitución, en este caso de un grupo ceto extracíclico, o sea, afuera del ciclo, y que está unido a un nitrógeno que sí está dentro del anillo, pues pueden haber sustituciones de este grupo ceto, un cambio tautomérico por un grupo enol, este OH. ¿verdad? Y vemos que esto nos lleva pues a tener de una cetotimina, que es la normal, vamos a tener una enoltimina. Y por lo tanto ya esta base no se va a aparear como tal con la adenina, que sería su apareamiento normal, sino que se aparea con la guanina. En este caso, pues también podemos tener esos cambios dentro de la guanina y tenemos siempre
a la cetoguanina, ¿verdad? Sería como la base normal, y por ese cambio tautomérico, pues con un cambio con un grupo enol, vamos a tener entonces a la enolguanina, que ya igualmente no se aparea, siempre estaría apareada con la citosina, sino con la imina. Y otro de los cambios que pueden haber a nivel de la adenina, en este caso, pues a nivel de grupos amino e imino. En este tenemos aquí el grupo amino, que está asociado a este carbono, y decimos que todos estos son extracíclicos, todos estos grupos, y pueden siempre estar asociados con un nitrógeno cíclico dentro del anillo. Hay ese cambio tautoméricos, en este caso este grupo amino por un grupo imino, y ya nos queda entonces una iminoadenina que se va a complementar con una citosina y no con su imina original. ¿Okay? Y acá tenemos qué es lo que está pasando. Cuando tenemos entonces la enoltimina, que teníamos este grupo H en sustitución a este grupo Z, pues vemos cómo ya puede aparearse por complementariedad y por estos tres anillos, por estos tres fuentes de hidrógeno, están permitiendo que haya un apareamiento erróneo de las bases, en el caso de timina con guanina. Y en el caso de la adenina, que decíamos que ha habido una sustitución por este grupo amino por uno amino, pues vemos que igualmente está permitiendo el enlace con la citosina a través de dos fuentes de hidrógeno. Entonces ya tendríamos apareamientos erróneos dentro del ADN que lógicamente pueden tener otras consecuencias. En cuanto a la desaminación, era lo que estábamos hablando, pero esa desaminación en un momento dado, la hidrólisis, aquí es la pérdida completa, no cambiar de un grupo amino por un amino, sino perder completamente lo que es el grupo amino, la desaminación. Tendríamos acá que cuando, si es la citosina, se le quita el grupo amino, estamos hablando de que se convierte en un uracilo. Y estamos en el ADN, no estamos en ARN. ¿Okay? Y por lo tanto, si ha habido una desaminación de citosina, pues se coloca como tal, o sea, queda como un uracilo, que volvemos a lo mismo cuando se replica el ADN, pues esta hebra que tenemos acá, problema va a formar su complementaria y esta guanina que era original pues va a quedar siempre unida con la citosina. Pero en este caso, esta hebra donde ha habido esa base con esa desaminación, pues el uracilo que está colocado, lógicamente su apareamiento siempre será con la adenina, pero tenemos una base que no es correcta para el ADN y lógicamente pues este punto ya es más inestable, ¿verdad? Y le trae pues inestabilidad a toda la secuencia en la cual ella. También podemos tener descurinizaciones, en este caso es la pérdida en sí de la base purínica, o sea, no solamente era uno de sus grupos, sino que aquí se puede llegar a romper ese enlace entre la pentosa y la base nitrogenada y hay entonces pérdida de la base y nos queda ya el azúcar despurinizado, ¿verdad? No hay como tal, pues, está el esqueleto, ¿verdad? Acuérdense que esto lo que está representando es ese esqueleto carbonado de fosfato y la ribosa. Y en este caso, pues no está la base, y por lo tanto, a la hora de la replicación de esta secuencia, vamos a tener que en esta hebra sí se copia y lógicamente su complementaria va a tener la adenina, pero esta hebra a la hora de replicarse, pues nos va a quedar, va a haber ahí una delesión, porque al no tener nada con la cual puedes formar esa, por complementariedad de bases, colocar ese otro nucleótido, pues lógicamente habremos perdido
ese par de bases. Y puede haber en esa deleción, pues si estamos hablando de un gen y sus secuencias, las consecuencias. Ahora bien, también podemos tener mutaciones inducidas, en este caso, ¿verdad? En presencia de mutágenos en el medio. Hablamos de mutaciones exógenas por la presencia de agentes biológicos en un momento dado. Cuando hablamos, por ejemplo, de virus, varios virus, pues se ha ido viendo cada vez su relación, ¿verdad?, con el poder generar este tipo de mutaciones, su infección de la célula, y por lo tanto, pues también está relacionado con otro tipo de cánceres, la aparición de otro tipo de cáncer, ¿verdad? No solamente a nivel de, en el caso del VPH, del virus del papiloma humano, con el caso cervicouterino, sino también, pues, cómo va, pues, asociado a otro tipo de cánceres dentro de nuestro organismo. Igualmente bacterias como el Helicobacter pylori, que vemos que van generando también procesos de inflamación crónica, y pues esto va tendiendo también a la formación de mutaciones y por lo tanto al cáncer. El cáncer del colon, pero también pueden estar en otro tipo de, relacionados a otro tipo de cáncer. Tenemos agentes físicos. En el caso, pues, la exposición a la luz ultravioleta nos va a llevar a la formación de lo que se conoce como dímeros de pirimidina, pero específicamente timina, que es lo que tenemos acá. La presencia de esa luz ultravioleta va a formar que se lleven a cabo, pues, enlaces covalentes entre las bases, y va a ir formando, pues, ese como lo que se conoce como NIC, que es como un doblez extraño. Si se fijan, están apareándose entre ellas por esos enlaces, y por lo tanto, pues, no están permitiendo como tal que se establezca el apareamiento entre la timina y la adenina correspondientemente, sino que forman, como digo, esa unión entre ellas, van a formar esos dobleces extraños que al momento de una replicación, pues no van a permitir avanzar a toda la maquinaria. Si estamos hablando de la ADN polimerasa, pues lógicamente no va a poder, pues, seguir leyendo correctamente esta hebra si se encuentra con este tipo de errores. También tenemos por agentes químicos, ¿verdad? Agentes alquilantes, en este caso, que también pueden ser introducidos a las bases y provocar que no haya un apareamiento correcto. En este caso tenemos la guanina y la citosina, pues aquí ha habido la incorporación de un grupo alquilo, y vemos, pues, cómo ya hay un apareamiento erróneo de los tres puentes de hidrógeno que lo están estabilizando con la citosina. Pues esta etilguanina, pues, queda ya apareada con una timina. Y todo esto cambia, porque decimos, pues, va generando inestabilidad como tal dentro de esas secuencias del ADN, y se van acumulando, pues nos llevan en ese proceso de mutagénesis a la acumulación, mutaciones y las consecuencias que esto puede tener en el desarrollo como tal del organismo. También agentes carcinógenos, ¿verdad? U otros agentes que se van introduciendo, se van intercalando entre las bases nitrogenadas dentro del ADN, y por lo tanto, pues, igualmente están provocando un error en el apareamiento de las bases, y al momento de los procesos, ya sea de transcripción o de replicación específicamente, pues vamos a tener que las enzimas involucradas, pues, no van a poder leer correctamente y no van a poder, pues, producir o catalizar las reacciones que necesitan hacer. Entonces esto nos lleva a todo lo que hemos ido viendo, todos estos errores y cómo se van originando y cómo van quedando. Nuestras células, ¿verdad?, también tienen mecanismos de reparación de cada uno de este tipo de fallas. Y como decíamos, lo primero, pues, es buscar, y ya vamos a ver en el ciclo celular, cuando se da el proceso de replicación, ver que todo esté correctamente replicado, que se haya habido esa fidelidad de copia durante el proceso, y que se detectan, ¿no?, a través de todas estas enzimas, pues se van detectando este tipo de errores que pueden haber, pues corregirlos. Son mecanismos de reparación.
Decíamos que también parte de los procesos de mutación, o por qué permanece la mutación, es cuando se supera la capacidad de reparación de la célula, o cuando hay fallos dentro de todas estas proteínas, de estas enzimas que están participando dentro de estos mecanismos. ¿Okay? Esto es lo mismo, o sea, poder corregir esas lesiones, y cuando no se corrigen, pues lógicamente estaremos ante una mutación. Entonces tenemos mecanismos de reparación directa, de reparación por escisión, ya sea de bases y de nucleótidos, de reparación por unión deficiente o de rotura de doble cadena. Entonces, cuando hablamos de reparación directa, aquí está uno de los mecanismos con los cuales, pues, lo que veíamos en cuanto a la radiación de luz ultravioleta, a través de lo que son estas enzimas, las fotoliasas, que cuando detectan, digamos, lo que conocíamos como ese NIC, este doblez y la alteración como tal que está provocando en la estructura del ADN, que por lo tanto no puede la ADN polimerasa ni la RNA polimerasa continuar con sus procesos. Entonces estas enzimas, por los cofactores que tienen en su interior, van a detectar, ¿verdad?, cuando haya ese tipo de apareamiento errado entre, en este caso, esas timinas. Son enzimas que trabajan en un rango de luz visible, en el rango de luz visible, puesto acá, y van a permitir entonces escindir ese enlace, ¿verdad? Y permitir entonces que se separen y se pueda entonces reparar como tal. Si vemos acá, a este doblez, viene la enzima proteasa, va a romper ese enlace covalente que se ha formado, ¿verdad?, entre estas dos timinas, y van entonces ya a reparar, y ya cada una se puede aparear con su correspondiente base complementaria. También tenemos reparación directa por metilación de guaninas debido a agentes alquilantes a través de las enzimas metiltransferases. En este caso hablábamos, por ejemplo, hablábamos de alquilaciones, pero lo mismo con alquilaciones que se han llevado a cabo, y por lo tanto en este ejemplo que nos dan acá, esta metilguanina, pues la presencia en el sitio activo en estas enzimas, en este caso un residuo de cisteína con su grupo fiol, ¿verdad? Ese grupo sulfibrilo que va a permitir pues tomar al grupo metilo y poder pues transferirlo y eliminarlo de lo que es la base, y poder ya ella pues unirse, aparearse correctamente con su base elemental. ¿Okay? Entonces aquí vemos lo mismo, lo que decíamos, si no estuviera, imaginen lo que decíamos de los errores en los mecanismos, y esta cisteína no está colocada correctamente en el sitio activo de la enzima, pues lógicamente este mecanismo de reparación no va a poder funcionar correctamente. A nivel de reparación por escisión de bases, aquí tenemos todo un conjunto de enzimas que van permitiendo, proteínas que van permitiendo como tal, pues no solo reconocer, sino también pues en un momento dado cortar esos enlaces fosfodiéster y poder pues reparar, en este caso, de una base, y esto como resultado, decíamos, de esa desaminación, daños por especies reactivos de oxígeno o también metilación. Son mecanismos complementarios, no tenemos un solo mecanismo para cada cosa, sino pues van complementándose unos con otros. Entonces acá lo primero, estas ADN glucosilasas, ¿no? ¿no? Van a reconocer donde ha habido ese daño dentro de lo que es una base de una secuencia de ADN, y posteriormente una endonucleasa ella misma va a eliminar, ¿verdad?, esa base. Posteriormente viene otra proteína, en este caso la AP, que se llama AP, que es una fibra endonucleasa, y va a romper, ella tiene una actividad fosfodiesterasa que va a romper ese enlace fosfodiéster y va a abrir entonces una cadena y va a permitir
que posteriormente la ADN polimerasa pues pueda colocar el nucleótido correspondiente y ya nuevamente una ADN ligasa pues poder sellar ese enlace y quedar entonces reparado toda esa secuencia. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá que el conjunto lo vamos a conocer como un reparosoma. Simplemente son todas estas enzimas, ¿verdad?, que están permitiendo, como digo, desde la glicosilasa a permitir el reconocimiento del error de la base dañada, el poderla retirar, cortar y retirar, y posteriormente, pues, la endonucleasa AP en su función fosfodiesterasa, abrir entonces la cadena por complementariedad. Esa es la base que tienen todas estas enzimas, para poder colocar por complementariedad la base correspondiente y la ligasa volver a sellar esos enlaces. ¿Okay? Lo van a encontrar así a nivel general, y si no lo encuentran a nivel ya de seres humanos, específicamente como HAP1, ¿verdad?, que siempre es la endonucleasa con función fosfodiéster. A nivel de la replicación por escisión de nucleótidos, aquí tenemos también otro complejo. Ya estudiamos mucho con la enfermedad de la xeroderma pigmentosa. Entonces, bueno, este es el complemento C y volvemos a lo mismo. Primeramente, el reconocimiento de un error que ha habido dentro del ADN. En este caso tenemos esa unión de pirimidinas, ¿verdad? Dímeros de pirimidina, lo veíamos por la acción de la luz ultravioleta, pero este complejo va a permitir esta enzima, la ESIM, porque yo la tengo con X, pero en general en la literatura en castellano es con S, ESIM nucleasa. Ella como tal puede cortar, allá veíamos que solo cortaba una vez la hebra de ADN, la abría, se colocaba el nuevo nucleótido y la ligasa volvía a cerrar. En este caso, pues, esta enzima puede cortar, siempre es una endonucleasa, pero corta en dos sitios, ¿no?, la cadena de ADN donde se ha detectado el error, y aquí no hay una sustitución de cuando se quitaba o romper el enlace, sino que se quita toda esa secuencia aledaña para garantizar así, pues, eliminar cualquier otro tipo de error que sea asociado al detectado, y por lo tanto acá se corta todo un fragmento dentro de la secuencia, y una vez retirado nuevamente, ¿verdad?, vemos la acción de la helicasa para formar siempre esa burbuja dentro de lo que es el ADN. Viene, en este caso, la ADN polimerasa, ya sea la épsilon o la delta, que son las encargadas, pues, de rellenar en un momento dado. Vemos que necesidad de primer, porque se ha dejado siempre este extremo 3' OH que requieren las polimerasas para poder colocar cada uno de los nucleótidos. Recuerden que esto es la ADN polimerasa, la ARN polimerasa no requiere de primer, sino que lo puede sintetizar de un solo. Pero aquí pues ya tenemos ese extremo 3' OH y por lo tanto la polimerasa puede ir colocando esta nueva secuencia, y la ligasa finalmente pues unir y formar ese enlace poliéster, y ya queda pues reparado como tal todo el sistema. ¿Sí? Y acá tenemos una reparación por unión deficiente que ocurre siempre cuando hay un apareamiento erróneo. Tenemos estas dos proteínas, la H y la S, que van a reconocer, ¿verdad?, y van a poder igualmente cortar y poder rellenar a través de la ADN polimerasa y posteriormente con la liga. En este caso, cuando tenemos de la rotura de la doble hebra, fíjense que aquí siempre estábamos cortando una sola hebra,
Y tienen que irse fijando eso, perdón, no se lo dije, pero cada uno, si van viendo las siglas que tienen cada uno de estos mecanismos de reparación, esto es importante porque pues así es como se conocen, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, y pues no solamente saber lo que significan, pues poderlas reconocer qué es lo que está haciendo cada uno de ellos. Y en este caso, pues tenemos a esta proteína Q que va a reconocer esos heterodímeros e igualmente pues se va a colocar, se va a anclar en lo que son los fragmentos cuando ha habido una disrupción, cuando ha habido un quiebre como tal, una separación entre lo que son la doble hebra de ADN, se va a colocar cada uno en los extremos y posteriormente pues van a reclutar a estas proteínas DNA que van a permitir pues reparar y volver a unir a través de la ligasa nuevamente esos extremos que han quedado pues separados y poder finalmente pues unirlos. Aquí puede haber habido una deleción de ciertas bases, ¿verdad? Y lógicamente si estamos hablando de un gen, pues puede haberse truncado la secuencia dentro de ese gen, pero es una forma pues de reparar cualquier tipo de fragmentación que haya habido dentro de la doble hebra. Tenemos, o estos son de extremos no homólogos y otra recombinación homóloga, que también pues permiten que la complementariedad de base vaya permitiendo que unan nuevamente los extremos para poder reparar. Aquí simplemente es los tipos y frecuencias del daño en el ADN. Recordemos que hay ciertas regiones, decíamos, esos hotspots que son más tendientes, tienen una mayor frecuencia por inestabilidades químicas propias, por problemas durante la recombinación genética, etcétera, que pues son más tendientes a sufrir mutaciones. E igualmente el tipo específico, lo que decíamos de ruptura de cadena simple, la metilación, la purinación, el tipo de mutaciones y la frecuencia que estos tienen dentro de nuestro genoma. Todos los días, sobre todo en aquellos tejidos con una tasa de replicación más grande, pues lógicamente pues, se dan todo este tipo de errores que pueden ser reparados. Algunas patologías que después ustedes leerán, ¿verdad? Que están pues asociadas a esos sistemas de reparación, a las fallas en el sistema de reparación. Y aquí esto se lo voy a dejar bien explicado posteriormente.